Estudiante, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de español de nivel avanzado. Ya sabes, conversaciones reales sin adaptar. Y es por eso que te recomiendo que antes de escuchar el episodio leas la guía de vocabulario con algunas palabritas que quizás no conoces o expresiones que seguro nos van a salir de forma natural. Si lo necesitas, también tienes la transcripción y por último también las tarjetas de vocabulario para memorizar esas nuevas palabras y que no se queden en el olvido. Todo esto lo tienes de forma gratuita en la web SpanishLanguageCoach.com. Y ahora mismo, esta semana y hasta el día 11, hasta el domingo 11 de mayo, te puedes inscribir a cualquiera de mis cursos online si quieres mejorar tu español conmigo en los próximos meses. Y de hecho, uno de los estudiantes que ya ha hecho el curso de nivel intermedio, ahora está haciendo el de nivel avanzado, Español Pro, ha dejado su testimonio, sus palabras, y las ha compartido conmigo. Es Pablo de Austria. Algunos temas pueden ser complicados, pero él los hace muy fáciles de entender y recordar. Además, los vídeos son didácticos y me ayudaron a reforzar mi aprendizaje. Si hay un tema difícil, César siempre responde con explicaciones adicionales, lo cual es de gran ayuda. Además, me gustaron los ejercicios prácticos y interactivos, que hicieron que el estudio fuera más entretenido. Gracias a este curso veo una gran mejora en mi español. Me siento más seguro con la gramática y la estructura de las frases. Y ahora con el curso de nivel avanzado casi terminado, veo aún más progreso con mi expresión y comprensión. Pues si buscas un curso bien estructurado, claro y efectivo para mejorar tu español, definitivamente recomiendo los cursos de César. Han sido una experiencia muy buena para mí. Muchas gracias, Pablo, y como siempre, enhorabuena por tu compromiso con el español. Y estudiante, te recuerdo, te puedes inscribir hasta este domingo 11 de mayo si quieres aprender y mejorar tu español de una forma estructurada. Y ahora sí, ya pasamos a la charla con mi invitado de hoy, Leo. Hola, Hola. gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, no solo por aceptar la invitación al podcast, sino por invitarnos a tu casa y a tu país, Sí, gracias. porque estamos en Portugal, ¿Cómo se pronuncia el lugar donde estamos? Bueno, en portugués decimos Lagos, L-A-G-O-S. Vale, bastante diferente a la pronunciación española. Lagos. Lagos, sí. Eso. ¿Sabes que cuando le decía a la gente que iba a venir a Lagos... Pensaban en Nigeria. Sí, Automáticamente, sí. claro. Me decían, ¿pero por qué vas a Lagos? Digo, a trabajar. Esta semana hemos estado trabajando, bueno, compartiendo ideas que pronto implementaremos y me gustaría que mucha gente te conoce de YouTube, de tu podcast, hablaremos después de ello, pero me gustaría pues, que te conociesen un poquito mejor la gente que ya te conoce. Dale. Y antes de nada quiero hablar de, bueno, nuestros países son países hermanos, comparten la península ibérica. Sí. Y de hecho yo hacía mucho tiempo que no venía a Portugal, desde que era pequeño, y ahora que estoy aquí me siento en casa completamente. Y de hecho en las tiendas y restaurantes te pregunté el otro día, oye, ¿debería hablar en inglés o en español? Porque me entienden perfectamente y yo les entiendo cuando me hablan portugués, ¿no? Me gustaría un poco, tú que conoces bastante bien las dos culturas, mejor que yo, me refiero la portuguesa y la española, ¿qué similaridades o similitudes ves tú entre los dos países y cuáles son las diferencias? Bueno, antes de nada me presento, mi nombre es Leonardo, soy portugués y enseño portugués en YouTube. Y mi acento es sudamericano, más argentino, y de eso capaz hablamos después. Sí, sí, sí. Tengo muchas preguntas así sobre que eso. no sé, claro, así que no se crean que en Portugal todos van a hablar así. Sí. Y caso te estés preguntando, estudiante, ¿por qué sonamos tan distintos? Esa es la razón. Personalmente yo hablo los dos idiomas y no le veo problema, pero es un poco como los austríacos con Alemania, los de Nueva Zelanda con los australianos, los de Canadá con los de Estados Unidos, los uruguayos con los argentinos. Al ser el país pequeño de cultura muy parecida, y esto medio que empieza a responder la segunda pregunta,
al ser nosotros el país pequeño de cultura muy parecida, que muchas veces queda en la sombra de su hermano mayor o un hermano más grande, porque mayor, y luego esto a los portugueses les gusta mucho decir, mayor no, porque nosotros somos más antiguos en cuanto a país, pero bueno, nos quedamos en la sombra, qué sé yo, una persona no europea que no conozca también la geografía europea. Yo tengo un amigo que vivió por ejemplo, en Estados Unidos, que vivió en Portugal 2 años, y al cabo de esos 2 años su madre le seguía preguntando cómo estaba su español, Ya. si ya hablaba español, ¿entendés? Sí, Entonces, con ese contexto, a muchos portugueses le puede caer mal que una persona hable español directamente. O sea, si sos un español que solo habla español, claro, es la forma de comunicar. Pero sobre todo si es un hablante de otro idioma que empieza a hablar español creyendo que en la cabeza del portugués es como cree que acá el idioma que se habla es el español, sí, no sabe que hablamos un idioma distinto, que somos un país con una cultura distinta, cree que esto es una provincia más de España. O sea, sí, ese es lo que piensa el portugués, claro, que se enoja, que le cae mal el hecho de que se hable español directamente. claro. Marcar la identidad, sí. Claro, porque es como, claro, uno más que piensa que nosotros somos Mm, Andalucía.2, claro, ¿no? claro. De hecho, yo te lo pregunté, te dije, ¿qué crees que debo hacer? Y tú me dijiste, pues pregunta, simplemente, ¿te importa que hable en español Claro. o prefieres inglés? Y lo hice ayer fuimos a la playa y quería comprar patatas y unas bebidas y le pregunté al chico, digo, ¿puedo hablarte en español? Y me dijo, no, mejor inglés. ¿Y el chico era portugués? Era portugués, sí. Bueno, claro, también puede pasar eso. O sea, dependiendo de cómo hablas el español Sí. y de tu acento y si la persona está acostumbrada, si hablas claro, muchos portugueses te van a entender por lo parecido que son los idiomas. Ujú. Pero la verdad es que en Portugal se aprende el inglés, sobre todo acá en esta parte donde estamos. Estamos en el sur, que es la zona más turística de Mm, Portugal, donde hay muchos turistas ingleses, sobre todo ingleses, australianos también. mm, Entonces los locales de acá hablarán todos claro, inglés se ponen las y pilas. probablemente, claro, crecen con eso y probablemente es verdad. O sea, no lo dijo por no querer hablar español. Creo que te lo habrá dicho porque Sí, realmente le resulta más fácil el inglés. sí, Si sí. vas, por ejemplo, a un pueblo del interior de Portugal, más cerca de la frontera, que le decimos Raya en Ujú, portugués y Raya ujú, en español, esas personas probablemente tendrán un nivel de inglés más bajo ujú. y probablemente van a querer hablar español y probablemente tienen un nivel de español más alto porque viven cerca de la frontera. O sea, depende de con cuál portugués estamos hablando. Ujú, Lo que yo hago siempre que viajo a un país del cual no conozco el idioma es aprender en ese idioma la frase, em, disculpe, ¿puedo hablar en inglés? ¿O ujú. usted entiende el inglés? Y ya es una forma de introducirte y que te acojan mejor, ¿no? Sí, así Que te has que, molestado al menos en aprender las frases básicas. claro, buen día y no Ujú. sé qué. Yo la verdad es que no tengo ninguna percepción de que en España haya animadversión frente a los portugueses, como sí que hay un poco más por cuestiones económicas o incluso históricas con los franceses, por ejemplo, Ujú. pero con los portugueses no, y de hecho, y si hay alguien que es experta en historia que me perdone, creo que tampoco nunca ha llegado a ser un país conjunto, España y Portugal, sino que sí que hubo un rey que reinó en Portugal y en España al mismo tiempo, pero siempre han sido, eh, Claro, quizás tú sabes mejor sí, que sí, yo. sí, creo que es una visión más española porque ese rey era español. Ajá. O sea, claro que a los españoles no les cambió nada. Pero Mm, esos 60 años de tres reyes, que fueron Felipe segundo, tercero y cuarto en España, que en vale. Portugal se llamaban primero, segundo y tercero, Ajá. los portugueses sí lo vemos como habiendo sido un momento de pérdida de independencia, digamos. O sea, que se impuso quizás, se intentó O imponer el sea, español claro, no, o no. era supuestamente, en, en teoría, digamos, era la Unión Ibérica y dos países, un rey, ponele. Ujú, Pero en la práctica, claro que no con el primer rey
pero quizás con el segundo, tercero, las cosas empezaron a ponerse un poquito más, no sé, a nivel de, y bueno, esto es lo que yo he leído, tampoco soy experto en historia, todo lo que era negocios y quién estaba en el poder y el tipo de leyes que se hacían, no sé qué, favorecían un poquito más a los Mm, ciudadanos del Reino de España o Imperio Español en su tiempo que a los ciudadanos del Imperio Portugués. vale. Lo que pasa es lo clásico, los españoles se molestan con los franceses que capaz son el país un poquito más, digamos, Poderoso. poderoso, Sí. que a su vez se molestan con los ingleses. Ujú. ¿No? Uno siempre se molesta con el que está Sí, más por encima o que consideramos que está. Y los portugueses se molestan con los españoles, claro. pero los españoles ni siquiera les dan bola a los portugueses, Sí, los franceses no les dan bola a los españoles y los ingleses vale. con Francia un poquito sí, un poquito no. Y Portugal con Brasil. Y luego ese es Aunque otro es, tema, claro, claro, claro. es un melón más grande Sí, 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 es más para abrir. complicado hablar de eso. Pero yo creo que es así. Igual en Sudamérica, ¿no? Ajá, Los uruguayos se molestan, entre comillas, con los argentinos, pero a los argentinos, lo que más les molesta es Brasil claro, y no otros países sudamericanos. sí. Y es muy así, tiene que ver con considerar cuál es el país que yo considero más grande que el Ujú. mío, sea a nivel de población, de economía o de impacto en el mundo. Sí, sí, tiene sentido, claro. Y yo creo que también es común que nos molestemos, o sea, sí, que nos molestemos más con quienes son más parecidos con nosotros. Y esto volviendo al tema de qué tan Sí. parecidos somos. O sea, si yo comparo Portugal con Japón, somos tan distintos culturalmente que ni siquiera, casi no se compara. Pero portugueses y españoles somos tan parecidos que las pequeñas diferencias se hacen grandes. Ujú. Y es lo que vemos, no vemos lo igual, no vemos lo parecido, vemos solo lo distinto. Sí, es como incluso las regiones de un mismo país, Que se ¿no? pelean Sí, entre ellas, sí. claro, o los equipos de fútbol, que normalmente las rivalidades más grandes son Mm, las de la misma ciudad o región, etc. Entonces creo que los españoles son, para nosotros portugueses, creo que sin dudas el pueblo más parecido que existe. ujú. Sí. Pero bueno, luego España es un país bastante grande para el contexto europeo, así que también hay esas Hay diferencias. muchas identidades, 100%. Claro. Y dentro de la identidad europea, porque si pienso en los españoles o en el estereotipo cliché del español, española, creo que se asocia un poco a que somos la alegría de la huerta, como que somos alegres, que nos Ujú. gusta estar en la calle, la fiesta, Sí. siesta, etc. Y luego Portugal, la ciudadanía europea portuguesa tiene como asociada esta palabra que dicen que no se puede traducir en otros idiomas, saudade, Sí. saudade, sí. Saudade. Sí, sí, sí. Eh, ¿Esto es real? O sea, ¿esto está vinculado con el carácter portugués o es una cosa que vemos en Instagram, pero Sí. realmente ni se usa tanto, ni vivís en este estado melancólico? Buena pregunta. Creo que, bueno, en primer lugar, esa es una de las principales diferencias. O sea, somos muy parecidos en la comida, el, no sé, La familia, ¿no? También un poco la la... familia, sí, creo que los italianos también son parecidos a todo el sur de nosotros, Europa en ese sí. sentido. El quizás quedarse en la casa, no independizarse Ujú, tan joven como en otros países, ya. mantener una relación que yo no digo que sea bueno o malo, pero una relación de puedes volver a la casa de tus padres Mm, igual cuando tenés 50 años, que casi muchas familias dejan el cuarto de los hijos sí, por si acaso. por si acaso, Sí, sí, 100%. y no tanto, me imagino que no tanto en el norte de Europa y Asia, no sé, bueno. Em, pero la diferencia es que ustedes son más, hace más ruido, Ujú, habla más alto, quizás también más extrovertidos, o ujú, sea, en general, ¿no? Claro, luego hay diferencias. Lo que yo he notado y me han dicho y también he notado es que los catalanes son un poquito más fríos ujú. por comparación a los demás españoles. A mí me recuerda más al carácter, como has mencionado antes, carácter más francés. Sí, Pero sí, es que de verdad creo que sí que hay diferencias. claro. Y yo creo que nosotros portugueses somos un poquito más catalanes en ese sentido. Ujú, Aunque hace poco te dije que al estar más lejos de Portugal quizás no somos tan parecidos, sí, pero no sé, capaz que otros españoles de otras partes comparten sí, esa forma de ser. sí, sí, Sé sí, que sí. los andaluces no lo son tanto, son mucho más,
calurosos y no sé qué. Sí. Y los madrileños, por mi experiencia, también, lo que es raro, Ujú. porque normalmente las personas de las grandes ciudades son menos acogedores, digamos, Sí. pero no No, sé por qué, por mi experiencia, los madrileños lo son. tienen en Madrid el cliché es de ser chulo o chula, O sea, pero no en el sentido de cool, en el sentido de exceso de seguridad en sí mismos, ok. exceso de sus capacidades, ¿no? Claro, Sí, eso. Bueno, pero eso, es como, lo clásico en las grandes ciudades. claro, sí, Sí, un sí, poquito, sí, es verdad, que no digo que sea verdad o claro. mentira. Y has, Pero, has mencionado lo de los españoles siendo más chillones o hablar más alto. sí. Esto es una de las cosas que dijiste en un vídeo que se hizo viral antes de que tú te convirtieses en creador de contenido educativo, ¿no? Es un ¿Así? vídeo que me han pasado por ahí de Dating Beyond Borders, Ah, que es, claro, yo me acuerdo. Hice ese video cuando recién estaba lanzando mi canal. porque es que tú tienes una historia profesional muy interesante. Creo que muchos profes que crean contenido para idiomas la tienen, ¿no? De tener una vida antes y después Sí, de, sí, sí. de Igual que vos. dedicarse, sí, de dedicarse a esto. Pero es que tú estudiaste medicina, Sí, sí, sí. pero también has sido guía turístico en un montón de países. Sí, sí, sí. O sea, ¿Cuál es la transición? Y fue una decisión difícil porque medicina son unos estudios que requieren muchísimo tiempo, 5 años, imagino, sí, mínimo de sí, sí. estudio. 6 años. No sé si también como en España me da la sensación de que la gente que estudia medicina, Tenía que hacer un examen. sí, aparte del examen, pero como la familia está más orgullosa de ti si has Claro, estudiado sí, sí, medicina sí. que si has estudiado lo que estudié yo, ¿no? Es que como que hay una, incluso a nivel de estatus y todo, estudiar medicina, hablo de España, tiene un estatus diferente que si estudias otras carreras. Igual. Entonces, ¿cómo fue la fue un poco complicado? ¿Decepcionaste a alguien cuando dijiste, mira, mi camino es enseñar el portugués europeo, que luego ha ido muy bien, Sí, sí, sí. pero no sé cómo fue? Mira, yo creo que eso del estatus es global. Ujú. Me cuesta imaginar un país, unos más que otros, pero donde ser estudiante de medicina y ser un futuro médico no sea muy bien visto. Pensá en India, por ejemplo, los clichés, ¿no? En Asia tenés que Sí, ser médico o ingeniero o algo así. Bueno, no te respondí a una pregunta anterior que solo para... Es que yo hablo por los codos. ¿Se sí, dice así en sí, España? sí, sí, Sí. hablar por los codos. El tema de la saudade Ujú, es una cosa de la cultura portuguesa que se acentuó, digamos, con el fado, que es el estilo de música. Es como el flamenco. ujú. Por eso hace poco dije Andalucía.2. Para lo que el flamenco es para Andalucía, lo que el tango es para Argentina, lo que el blues es para el sur de Estados Unidos. Es como el folclore, Es como folclore folclore portugués. portugués y es un estilo musical muy importante y que habla mucho de eso porque nació de los marineros que iban en los barcos que exploraban Ah, o iban hacia muy lejos y muchas veces no volvían y morían en los viajes de barco hasta India y hasta Sudamérica y no sé qué y tal. Y las mujeres se quedaban y nunca más veían a sus maridos y no sé qué. vale, Entonces vale, quedaba ese vale, vale. sentimiento de saudade que significa em, extrañar o echar de menos Ajá. a alguien y se expandió más para significar extrañar o echar de menos a alguien, a algo de tu vida del pasado, algún Ujú. momento del pasado. En Portugal decimos, en portugués, en Brasil, en Portugal, en todos los países de habla portuguesa decimos ter saudades de, tener saudade de. Vale. Y puede ser ter saudades, plural, o saudades singular, no Ujú. importa, lo mismo. Vale, 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 perfecto. Pero realmente, o sea, tiene ese significado muy profundo, sí, pero también lo usamos para cualquier cosa del día a día. O O sea que es sea, común, es una sí, es palabra. como, Vale. no sé, tu madre te hace un plato que no comiste hace una semana y decís, uy, ya tenía saudades de eso. O sea, Vale, no tiene que ser la cosa más profunda, vale, pero vale. también lo puede ser. Lo que pasa es que recientemente, en los últimos años, hubo una redescubierta de Portugal, mucho más turismo, Ujú. mucho más... Y cuando vos ves los extranjeros y ves mucha más gente visitando tu país y apreciando tu cultura, vos mismo te, no quiero decir enamorás, pero empezás a valorar un poquito más tu No, 100%, cultura sí, sí, sí. y quizás hace unos años no era tan importante para un portugués. No nos sentíamos tan orgullosos cuando decimos
es un término que no puede ser traducido en ningún otro idioma. Y ahora es como, eso claro. nos hace muy especiales. Eso siempre ayuda mucho, Claro. hace que la palabra sea... Y luego no creo que sea verdad. O sea, Ajá. simplemente, ok, no hay una palabra que signifique exactamente todo lo que significa esta palabra en portugués, pero eso Sí. pasa siempre con todos los idiomas. Y de hecho en español, cuando trabajaba como guía turístico, y yo hacía guías en tours en Lisboa en inglés y en español. Y me dijeron españoles que morriña es una palabra que podría ser Sí, una traducción. que es gallega. Bueno, Sí, y claro, y el gallego y el portugués tienen la misma origen, Claro. así que no me sorprende. claro, claro, claro. Bueno, y volviendo a tu pregunta de el hecho de haber hecho medicina y todo más, a los 18 años, en 2010, 2011, tuve que elegir mi carrera y creo que esto, Portugal y España son muy parecidos. Ahí terminás el colegio, El bachillerato el en bachiller, España, claro, pero... eso, y tenés que hacer universidad para después elegir una carrera. No hay, no hay el gap year, no hay, por ejemplo, que pasa mucho más en países como Alemania, como países nórdicos, no sé Sí, qué, no hay el... para conocerte un poco mejor y Sí, explorar diferentes cosas o incluso trabajar o incluso, claro, que es y algo, entrar a la universidad con más ganas porque ya sabes lo que es trabajar. claro, que es algo que yo desafortunadamente, hasta mis 24 nunca trabajé. Ajá, porque Fue, estabas hincando codos, sí, otro con codos. o quemando pestañas, no sé si se dice en Ah, sí, español. sí, sí, también puedes decir O sea, quemar estudiar pestañas. mucho. Y claro, entonces, bueno, y luego también el background, digamos, de donde vengo, y creo que es muy típico también, y tiene que ver con lo que decías de respeto que se le tiene a la profesión de médico, que yo creo que Que está muy bien y es está real, muy bien claro. porque no es nada fácil. De hecho, yo ahora tengo una vida mucho más fácil que Mm, mis amigos que son médicos. Pero también se ve ciertas profesiones como, claro, que te van a dar una vida mejor que otras. Y digamos que en el entorno de donde vengo y no sé qué, mis opciones medio que eran medicina, ingeniería, perdón, administración de empresas, que es lo que vos estudiaste, ¿no? mm, Economía y derecho. Pero claro, es como tenés que elegir una de estas para tener un buen trabajo, un trabajo seguro, mm, porque de nuevo creo que es una mentalidad parecida y creo que hay muchos países que es la mentalidad de mejor tener un trabajo seguro, que no te pague tanto, que no tengas la posibilidad de crecer tanto a nivel económico a lo largo de tu carrera, pero que esté garantizado, que ser un poquito más emprendedor, pero no tenerlo asegurado y no sé qué. Mejor ir por el camino de lo seguro ujú. y tranqui. Creo que Sí. ustedes son un poco más emprendedores que nosotros. ¿Crees? Creo que sí. ¿En qué se nota? Bueno, esto les puede no gustar a muchos portugueses que yo diga esto, pero Bueno. siento que, por ejemplo, se nota en las mujeres Ujú. que creo que en Portugal se sienten más juzgadas, porque probablemente lo son, por la Vale. sociedad, si digamos, no sé, por la cantidad de hombres con los cuales puedan haber estado o no. Ujú. ¿Entendés? Sí, sí, 100%. Todo lo que es también LGBT y no sé qué y tal, creo que España en ese sentido es más progresista. ¿Aquí hay matrimonio igualitario Creo en que sí, Portugal? creo ¿Sí? que sí. ¿Desde hace No, cuánto? no sé. O sea, no estoy diciendo que somos un país ultra conservador. No, no, pero bueno, España o sea, España lo fue, pero es verdad que con determinadas leyes, a veces las leyes ayudan a avanzar más rápido, Sí, ¿no? A veces no, pero... sí. Y justamente preparando esta charla contigo, me encontré un clip donde te entrevistaban y mencionabas esto sobre el hecho de que las mujeres portuguesas se sentían más juzgadas que Sí. otros países europeos, y me ha sorprendido ver que en los Los comentarios, comentarios sí, sí, sí. te ponían verde diciendo, es que las mujeres portuguesas tienen respeto por ellas mismas, y pensé, qué machista que hagan este comentario, ¿no? Porque... Justamente porque es la... O sea, claro, justamente Sí, los sí, comentarios espejaban lo que yo estaba diciendo, sí, que sí. es... Y luego yo no estoy diciendo que valores más conservadores sean mejores o Ujú, menos buenos que valores más progresistas. Yo tengo mis opiniones, en algunas cosas soy más conservador, otras soy ujú, más progresista. Yo estoy diciendo que somos más conservadores. ujú. Si eso es bueno o malo, depende de quién Claro. esté juzgando.
Ujú. Y esos comentarios claramente creo que me daban razón. Sí, 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 porque, sí. Y aparte es que había muchos comentarios. claro, Me ha llamado la atención claro. Y que era un bueno, tema muy controvertido. me da razón, pero al mismo tiempo es como, bueno, por lo menos se ve que esas mujeres realmente sienten que están viviendo la vida como quieren. Mm, Porque dijeron, no, yo creo que yo prefiero que las mujeres estén con menos, hayan estado con menos hombres y porque tenemos respeto por nosotras mismas, no sé qué. mm, Si ves el mundo así y vivís de la forma como ves el mundo, perfecto. claro. Lo peor es ver el mundo de una forma, pero vivir tu vida de otra forma. Ujú. O decirte a vos mismo que crees en esto, pero saber que serías más feliz viviendo la vida de otra forma. Mm, Eso sí es lo malo. claro, exacto. Y La sobre todo disonancia no cognitiva, juzgar, ¿no? seas más conservador con el número de personas que estás o no, que no juzgues lo que hacen otras personas. Claro, Que tú eso. puedas vivir tu vida sin que te afecte lo que otros hagan. Claro, eso. Claro. Y Leo, hay un melón que quiero abrir contigo y Dale. hablar contigo, porque yo siempre he pensado, bueno, y ahora me lo dirás tú, o sea, Leo habla muy bien, muchos idiomas, y Gracias. van contando, pero tiene un acento muy bueno, y yo pensaba que tú te habías criado bilingüe, Sí, portugués y español, porque tu mamá es argentina, sí. pero Pero tu no, mamá no tiene acento argentino nativo, no, no, no. lo habla con acento portugués, Sí, ¿no? digamos que lo habla bien, Sí. pero no tan bien como yo. Entonces, ¿tú cómo has hecho para Claro. sonar, o sea, para ser bilingüe, pero ganar esa Sí, habilidad sí, sí. en tu adolescencia o adultez más bien que en Sí. tu infancia? Bueno, Porque yo daba por hecho que te hablaban en portugués y en español, la variedad argentina, y sí. que eras bilingüe De desde hecho, te bebé, agradezco que digas pequeño. eso. Significa que hice un buen trabajo Sí. de mejorar mi español. Yo, es curioso porque yo tengo dos idiomas que considero que soy nativo a idiomas distintos, a niveles distintos, y ninguno de los dos es el español, que es el portugués y el inglés. Realmente el Vale. español es mi tercer idioma. Ujú. El portugués es mi primer idioma, crecí en Portugal, escuela en portugués. Mi padre, mi madre hablamos siempre en portugués, o casi siempre, Vale. pero lo de mi madre con el español ya te explico. Y el inglés. En Portugal todo lo que sale en la tele, pelis, películas, todo es subtitulado. Y cuando yo era niño, el doblaje, hoy en día quizás los programas para niños ya son doblados, pero cuando yo era niño casi nada. Yo siempre he tenido mucho gusto por idiomas extranjeros, o sea, yo siempre, la persona normal, si puede elegir consumir un contenido, sea un libro, una película, lo que sea, en el idioma que entiende mejor, su idioma nativo, o en otro, va a elegir el que entiende mejor, porque el idioma es como una barrera a la comprensión del mensaje. Yo soy al revés, a menos que sea un idioma que no conozco, Claro. pero digamos, ¿Te gusta un desafío? claro, sobre todo si siento que con esto voy a mejorar idioma X. Entonces, si puedo consumir un contenido en un idioma que no conozco también, pero que estoy aprendiendo, entonces voy por eso. O sea, quiero no solo captar el mensaje, pero mejorar el idioma X. Mm. Yo creo que ya desde niño tenía ese gusto por el sonido del idioma extranjero. Entonces, es muy raro, o sea, porque yo te estoy diciendo esto de Portugal y vos podrías pensar, pero bueno, no todos los portugueses hablan el inglés como vos, como No. yo, y no, yo hablo mejor inglés que español, Ujú. pero con esta forma de ser de buscármelo, no de Ujú. evitar, Ujú. ¿no? O sea, tenés dos niños portugueses que ven algo en inglés en la tele con subtítulos portugueses, uno está solo tratando de captar el mensaje con los subtítulos, el otro, que sería yo, está leyendo los subtítulos, escuchando las palabras y tratando de conectar los puntos y aprender, y muchas veces yo ya desde niño imitar las frases. Yo me acuerdo que tenía el DVD de Pirata del Caribe Sí. y lo veía con subtítulos en inglés porque quería aprender, porque quería mejorar, o sea, quería que fuera todo en inglés pero con subtítulos para asegurarme de que aprendo a escribir bien cada palabra y no sé qué. Ajá. Y esto es muy poco habitual en Es niños. muy Yo poco he dado habitual. clases a niños, bueno, adolescentes más, y eran los padres los que tenían que arrastrar Claro. al niño o a la niña para que
generar interés en los idiomas, Sí, ¿no? sí, es muy poco natural. El inglés, gracias a eso, lo aprendí como un hijo de inmigrantes que tiene, qué sé yo, un alemán, o no, un chico que creció en España, hijo de madre española, padre alemán, Ujú. habla seguramente el español mejor que el alemán porque es el país el idioma de uno de los padres y de su entorno de Claro. amigos, escuela, no sé qué. Pero el hecho de tener esa persona en casa que le habla alemán también habla con un nivel muy alto, muchas veces casi indistinguible del nativo, pero él mismo siente que su español es mejor que su alemán. Pero así que es nativo de los dos, pero hay uno mejor que otro. Yo Ujú. siento eso con el inglés. Y esta forma de ser que tengo desde niño, también tuve exposición al español en mi infancia, no la suficiente para haberlo aprendido como aprendí el inglés, y quizás si fuera otro idioma no hubiese sido la suficiente para hablar tan bien como lo aprendí, porque es muy... Pero al ser un idioma parecido al portugués Sí, y al cual tuve alguna exposición desde muy niño, claro. fue lo suficiente como para saberlo como tipo medio nativo, medio no. Ujú. Tipo español semi-portuñol nativo. Ujú. Íbamos mucho de vacaciones a México y a España. Luego en México fuimos tres veranos seguidos. Yo aprendí a hacer buceo, hice el examen de buceo en español. O sea, Inmersión en español, sí. inmersión, O sea, entendía todo, aprovechabas cada oportunidad claro. para... Claro, entonces a nivel de comprensión, casi nativo de comprensión, y te estoy hablando de ser más nativo, entre comillas, no el portugués que cree que le entiende español, que Mm, entiende el español, que igual sí ayuda a hablar un idioma parecido, pero realmente mucha exposición. mm, Pero a nivel de producción, probablemente hablaba un español con influencia del portugués, con muchas cosas en portuñol, pero que no me corregían porque me entendían, vale, al ser tan parecido. claro. Y entonces en 2016, cuando fui a Argentina por primera vez a conocer a mi familia de allá, porque mi madre creció en Portugal, nació Ujú. en Buenos Aires, pero su madre se vino a Portugal cuando ella tenía 4 años, y su madre, mi abuela, ella sí era bilingüe, porque había nacido acá, pero crecido en Ah, Argentina, y crecido en Argentina con dos padres portugueses que solo hablaban portugués, mis bisabuelos, ujú. o sea, mi abuela sí era bilingüe, bilingüe. Entonces, al volverse a Portugal con mi madre, le hablaba en portugués, porque Claro, estábamos en Portugal, claro. ella era bilingüe, y además también estaba muy presente en la vida de mi madre, mi bisabuela, la Ujú. abuela de mi madre, que era 100% portuguesa, le hablaba en portugués. Entonces mi madre aprendió también medio sí, medio no. Me imagino que su madre de vez en cuando le hablaba en español, que de todas formas era su idioma mejor de los dos, Ujú. porque había crecido, hecho escuela en Buenos Aires, pero mi madre, Claro, se crió idioma aquí. nativo portugués y un poquito de español, y hablamos portugués uno con el otro. Pero cuando fui a Argentina a visitar a mi familia, a conocer, digamos que me enamoré de la cultura, fui muy bien recibido en Argentina, entonces me dio esas ganas de querer argentinizar mi español, o sea, uno, querer mejorarlo en Ujú. general, y bueno, si voy a mejorar mi español, voy a elegir un estándar para seguir. Y claro, lo que tenía sentido para mí es que sea el estándar del español argentino, porque es donde tengo toda la familia de mi madre. O sea, tengo muchos amigos también, pero sobre todo la familia. Entonces, y yo creo que eso es muy potente para aprender un idioma. Sí, Porque yo determinar qué tipo, ¿no? casi creé un avatar del Leo, el Leo argentino. Ujú. ¿Entendés? Visualizaste qué querías ser. No, no, y lo has conseguido porque de hecho Sí, yo daba por hecho que eras, cuando te conocí, o bilingüe, que habías vivido muchos años en Argentina o tu sí, infancia en algo así, Argentina, claro. sí. Pero es que lo diste todo porque me han contado, un pajarito, como decimos en España, que incluso tenías una técnica que si cometías algún error tenías que pagar dinero a alguien, ¿no? A mis primos más pequeños. Vale. En 2016 conocí a mi familia en Argentina por primera vez. Después, ese mismo año, el año siguiente, todavía estaba en la Facultad de Medicina, hice mi segundo intercambio en, en Alemania, intercambio universitario en Europa. Ujú. El primero lo había hecho en Italia,
Y de hecho, el hecho de haber aprendido un idioma completamente nuevo desde el cero fue lo que también me dio las ganas de mejorar mi español. Claro, porque Que estabas ahí a sí, medio gas, ¿no? sí, y es como daba por sentado que hablaba un español suficiente para comunicarme. Pero el haber hecho el intercambio en Italia, donde casi todos mis amigos eran casi todos portugueses y españoles, también me dio las ganas de mejorar mi español al haber convivido con tantos españoles y luego, claro, si voy a hacerlo entonces argentino. Yo me acuerdo que estaba en Roma, tenía un amigo español, su compañero de departamento era argentino y yo no escuchaba la diferencia de los acentos. Wow. Y hoy en día me decís dos palabras, sé decirte si sos chileno, argentino, colombiano, español, Catalán. claro, de qué parte de España. O sea, para los que están aprendiendo, es posible llegar a un nivel muy alto, un nivel en el que reconoces los distintos acentos, un nivel en el que tenés esa, ¿cómo se dice? Hay una expresión que es como ahora no me viene en ningún idioma, claro, lo que pasa siempre, pero es como no es el reflexo, es como intuición para el idioma, puede ser, sí. ¿no? Que esto no me suena bien, no sé decirte por qué, pero no me suena bien. Que te chirría. Sí, no Pues, conozco esa sí. palabra, pero... Chirriar es que algo no coincide con... Claro, algo que normalmente solo los nativos o gente que habla muy bien el idioma tiene, ¿no? Que muchas veces, claro, pero esto, ¿por qué no se dice así y se dice así si esta forma también está teóricamente, gramaticalmente correcta? Es como, mira, no sé decirte, pero no me suena bien. Y ya está. Vale. Y eso también se adquiere en un idioma. Sí. Cuando hice mi Erasmus en Alemania, también tenía muchos amigos sudamericanos, de los cuales son mis mejores amigos, que es argentino. Entonces, cuando volví a Argentina, me quedé en su casa y hice ese trato con su hermano menor, que tenía como 10 años, y era como... bueno, en nuestro día a día, cada vez que me corrijas un error y me expliques el porqué, para que no te inventes correcciones. Ah, vale, o sea que la otra persona, el chaval, tenía que poner trabajo también. Claro, vale, explicarme. Vale. Ah, está muy bien. Te doy 10 pesos. Muy... Y también lo hice con mis primos argentinos, también más jóvenes, claro. A un niño le das poca plata, se queda contento. Y la verdad es que ayuda mucho. Sí, porque de hecho muchos estudiantes se quejan de eso, ¿no? De que no les corrigen cuando están en un ambiente con nativos. Si lo haces con niños es mejor porque uno, no tiene vergüenza de corregirte y dejarte mal, claro. Y dos, no tenés que pagarles mucho para que valga la pena para ellos. Te doy 12 euros. Claro, mira, una buena técnica. Esta no la había escuchado nunca. Para cualquier idioma. Pues Leo, yo creo que las personas que nos han escuchado, si tienen interés por el portugués, variedad europea, sobre todo, que es la que enseñas, ya han validado la idea de que eres muy bueno aprendiendo idiomas y también enseñándolos. Cuéntanos un poco de Portuguese with Leo. Vale. O Leo, no sé cómo lo dices como tú. Quieras. Bueno, yo lo digo en inglés porque el nombre está en inglés, pero como Spanish Language Coach. Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar y un poco qué recursos ofreces para las personas que quieran? Portuguese with Leo es el nombre de mi canal de YouTube. Estoy en YouTube, Portuguese with Leo, o en las principales plataformas de podcast. Tengo el Intermediate Portuguese Podcast, hecho por Portuguese with Leo, y el Beginner Portuguese Podcast, también de Portuguese with Leo. Pero los nombres de los podcasts son Intermediate, Beginner. Vale. De todos modos, ponemos los links en la descripción del episodio. Claro, y bueno, y la forma más fácil de encontrar todo eso, o sea, saber a dónde ir, es portuguesewithleo.com. Y ahí está todo. Estupendo. En Instagram, YouTube, todas las... Sí, claro. Perfecto. Pues, Leo, un placer. Muchas gracias. Un placer también. Tendremos que hacer otra entrevista porque tienes muchas cosas que contar. Es que yo hablo mucho. Y se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero no podemos estar aquí todo el día, que tenemos que prepararnos, irnos a cenar y todo eso. Claro. Así que muchas gracias. Gracias en serio. a vos. Y a ti, estudiante, muchas gracias por escucharnos. Espero que... Hemos dicho un montón de expresiones en este episodio, sí. Así que si todavía no lo has hecho, te recomiendo usar la guía de vocabulario y te espero en el próximo episodio. Un abrazo muy grande. Chao.